Mi nombre, Mari Ramos Rodríguez, docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Saludos a todas y todos. Encantada de estar con ustedes aprendiendo, en la espera que esta conversación sea útil tanto para ustedes como para mí a partir del intercambio en nuestro constante aprender. En este tema que trataremos, que se denomina Nueva Praxis Acción Integral Participativa, con su primer punto, Fundamentos Teórico-Prácticos de Vigilancia Epidemiológica y Monitoreo Estratégico Participativo. Después de habernos paseado por la epidemiología crítica, la teoría de los factores de riesgo, los determinantes sociales de la salud, la determinación social de la salud y todo ese intercambio en esas temáticas anteriores, donde ya hemos estudiado que la epidemiología crítica supera la epidemiología tradicional o clásica en la explicación del proceso salud-enfermedad, explicándolo desde la determinación histórica y social y dejando de lado la causalidad y la multicausalidad. Que la salud y la enfermedad no solo está regulada por lo biológico, sino que tiene un carácter sociohistórico, que su abordaje ya no es parcelado, sumatoria de casos, sino que su abordaje es integral, que ya no hay una estaticidad de la realidad, sino historicidad y dinamicidad de la realidad, que ya no es una visión cuantitativa, sino que integra lo cuantitativo y lo cualitativo, que sus conceptos, persona, tiempo y lugar, los transforma en la persona por grupos sociales, al tiempo en espacio geohistórico y por lugar el momento histórico. Igualmente hemos estudiado que si omito en la salud su condición de proceso dialéctico y multidimensional, si fragmento sus partes, si asumo o aplico la noción de riesgo para expresar la lógica que une esas partes, cosa que deja fuera la epidemiología del riesgo, desplazo de mi análisis la noción de modo de transformación. Es decir, que ya la epidemiología entonces no se queda en ver cuántas enfermedades hay y cómo se distribuyen, sino que puedo, a partir de esta herramienta de análisis, leer la sociedad. Esto es lo que intenta decir la epidemiología crítica, penetrar en la realidad para apoyar su transformación. La no transformación de riesgos aislados, factores determinantes, sino la incidencia sobre los procesos de determinación que implican los modos históricos estructurales de poder comprender el proceso salud, enfermedad, atención. Entonces, la epidemiología crítica no es que no tenga números, es cuantitativa y subjetiva, tiene una mejor interpretación y al mismo tiempo perfecciona el análisis y tiene más instrumentos para la transformación. Propone dialéctica con los procesos históricos y tiene como objetivo perfeccionar la conciencia objetiva, que es tener esa mirada lo más amplia posible. Dice Jaime Brey que la epidemiología es emancipadora y Susana López, una argentina, dice que es una herramienta de la política social fuerte, es una herramienta para hacer un análisis de la política y para tomar una posición política. Entonces, con esta síntesis de lo ya visto, entramos con más claridad a nuestro tercer tema, Nueva Praxis Acción Integral Participativa, con su primer punto, Fundamento Teórico-Práctico de Vigilancia Epidemiológica y Monitoreo Estratégico Participativo. Cabe resaltar, para iniciar la conversación, que ustedes conocen mucho más de esto, quizás mejor que lo que yo les pueda decir, pero es necesario un paseo recordatorio, donde ustedes tendrán la oportunidad de encontrar vacío y fortalecer el conversatorio. Hablar de ello obedece a centrarnos en qué mira entonces la epidemiología tradicional y la idea de integralidad de la epidemiología crítica.
y a partir de allí ver en primer lugar lo que significa vigilancia, que es verla como aquello que cuida y supervisa las cosas o sujetos que están a su cargo. En la evolución del concepto de vigilancia se puede señalar que en 1963 Langmuir define el término de vigilancia de las enfermedades. Esta definición se limita a recopilar para el análisis y difusión y no incluía responsabilidad directa para las actividades de control. En 1968, la 21 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud establece que la vigilancia epidemiológica incluye la responsabilidad de efectuar un seguimiento con el objeto de asegurarse de que se hayan tomado medidas eficaces. La definición de epidemiología que se maneja en la vigilancia epidemiológica es el estudio de la distribución de las enfermedades en la población y de los factores que influyen o determinan esa distribución para prevención, control y evaluación de las intervenciones. Esa distribución obedece a vigilancia de cantidad. Los factores que influyen o determinan, vigilancia de características. Prevención, control, alerta, sensibilidad y la evaluación, cobertura, participación. Aquí cabe para diferenciar lo que es epidemiología para Naumar Almeida, la cual suscribo, y él señala que es la ciencia que estudia el proceso salud-enfermedad en la sociedad, analizando la distribución poblacional y los factores determinantes del riesgo de enfermedades, lesiones y eventos asociados a la salud, proponiendo medidas específicas de prevención, control o erradicación de enfermedades, daño o problemas de salud y de protección, promoción o recuperación de la salud individual y colectiva, produciendo información para apoyar la toma de decisiones en la planificación, administración y evaluación de sistemas, programas, servicios y acciones de salud. En la concepción clásica, la vigilancia epidemiológica se ha definido entonces como la acción de observar, recolectar y analizar sistemáticamente la información de eventos relacionados con la salud, principalmente referido a los daños presentes en la población. Constituye una actividad estratégica de carácter prioritario que permite conocer con oportunidad y eficiencia los patrones de comportamiento de los principales problemas y necesidades de salud que aquejan a los grupos de población, así como identificar factores de riesgo que inciden en su distribución y frecuencia para establecer medidas resolutivas. Entonces, en general, podemos definir la vigilancia epidemiológica como la investigación para la acción. Por tanto, utiliza procedimientos prácticos, uniformes y rápidos en los que el grado de precisión puede ser variable. Es decir, no es sino la aplicación del método científico en la práctica rutinaria de los servicios de salud para el conocimiento del proceso salud-enfermedad. Es decir, que la vigilancia epidemiológica consiste en la recogida sistemática y continua de datos acerca de un problema específico de salud, su análisis, interpretación y utilización en la planificación, implementación y evaluación de programas de salud. En resumen, entonces, como señala García Pérez y Alfonso Aguilar, que la vigilancia epidemiológica nos ayuda a identificar los problemas en sus dos dimensiones: la individual, detección precoz, gestión del caso susceptible, y la colectiva, diagnóstico de situación de salud y detección de nuevos riesgos. Planificar la acción preventiva, estableciendo las prioridades de actuación y las acciones a realizar. Evaluar las medidas preventivas, controlando las disfunciones, o lo que es lo mismo, sirviendo de alerta ante cualquier eclosión de lesiones,
pese a la existencia de condiciones en principio correctas y evaluando la eficacia del plan de prevención, favoreciendo el uso de los métodos de actuación más eficaces. En los tipos de vigilancia epidemiológica encontramos la vigilancia pasiva, que se limita a recoger los datos de los registros de los servicios de salud. Es eficaz y de poco costo. La vigilancia activa, que recoge datos en el terreno donde se produce. Se usan encuestas sistemáticas y especializadas. Hay una búsqueda activa de casos y datos complementarios. Es algo más costosa, pero es más exacta. Y la vigilancia especializada o centinela, que es la vigilancia de enfermedades o daños a la salud en forma particular por prioridad nacional, emergente o reemergente. Y se realiza a través de campañas o programas de eliminación, erradicación y control, y utiliza elementos de vigilancia activa y pasiva. Entre los objetivos de la vigilancia epidemiológica tenemos detectar cambios en la ocurrencia y distribución de las enfermedades, identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y patrones del proceso salud-enfermedad de las poblaciones, observar los cambios en los patrones de ocurrencia de los eventos, realizar intervenciones que conduzcan a prevenir, controlar, erradicar o eliminar las enfermedades y evaluar el impacto de las medidas tomadas. Y las características de la vigilancia epidemiológica o la vigilancia clásica o convencional es que la vigilancia clásica o convencional asume el objeto enfermedad como afección individual. La vigilancia convencional tiene una mirada empírica y reduccionista de la génesis de las enfermedades en el contexto del paradigma positivista. Y en cuanto a las actividades de gestión en salud pública, la vigilancia clásica o convencional, los programas se conciben verticalmente, desde el aparato del Estado hacia la población, implicando una posición pasiva de las y los trabajadores de la salud, quienes en el mejor de los casos cuentan con una colaboración marginal por parte de las comunidades. Ahora, veamos de esa vigilancia convencional al monitoreo participativo. De la ponencia presentada por Jaime Brey en la conferencia sobre salud en el trabajo y ambiente integrado en las Américas en Brasil en el 2002, él nos señala que existe la necesidad de transformar la vigilancia de la salud y la enfermedad de ser un instrumento funcional al sistema dominante del poder establecido en una herramienta del poder y negociación del desarrollo de la salud y el bienestar de la población. Y que esto implica la urgente transformación de la vigilancia epidemiológica en un monitoreo participativo. Y que asimismo debe superarse el sistema convencional de información en salud, que observa fundamentalmente solo los factores de enfermedad y sus efectos mórbidos de manera aislada, ocultando los procesos de determinación social de la salud-enfermedad como proceso, y que deben analizarse los efectos de la derrota de los derechos sociales, lo cual sitúa el desafío planteado en un escenario de profundo retroceso social y asalto a los derechos conquistados. También nos señalaba que con el propósito de lograr dichas propuestas, debe comenzarse por contrastar los modelos de vigilancia clásico y analizar algunas propuestas transicionales hasta arribar al monitoreo participativo. Y también nos dice que el uso de la categoría perfil epidemiológico nos permite sistematizar los dominios y dimensiones del monitoreo participativo y establecer con los sujetos sociales esa mirada crítica e intercultural del pueblo sobre su salud, mediante la construcción de una matriz de procesos críticos. ¿Qué es lo que nos quiere decir Jaime Brey con esto? Que hay que dar ese salto
Pero para dar ese salto es necesario comprender los escenarios históricos y preguntarnos si queremos vigilar pasivamente los indicadores de las derrotas o iniciar un proceso participativo de acumulación de poder popular. Y segundo, que debemos reconocer que la vigilancia convencional de factores de enfermedad debe dar paso al monitoreo participativo a partir del análisis de la determinación social de la salud-enfermedad. Y también es decir que debemos activar un pensamiento crítico reflexivo acerca de los problemas de salud y para ello es indispensable recuperar una ideología emancipadora. Además, Bray expresa que no tiene sentido continuar con la forma reduccionista de la vigilancia epidemiológica que solo vigila. Asimismo, da cuenta de todo ese potencial producido por científicos y profesionales de la salud colectiva en América Latina para con el pueblo llegar a un proceso humanizado de modos de trabajo, consumo y de relaciones con la naturaleza, que permitan la participación de la gente de manera plena en un sistema de salud conducido por las colectividades. Ahora veamos el análisis comparativo entre la vigilancia tradicional, el monitoreo participativo y el monitoreo crítico estratégico. Y para reflexionar sobre si la vigilancia convencional o tradicional refleja de manera similar al proceso de monitoreo que se pretende implantar las condiciones de vida de salud de la población o si se desea aceptar las acciones que realiza el Estado o sector público o por el contrario, si aspira a desencadenar un proceso afincado en la propia población para que sea herramienta de construcción de poder popular. Para ello, veamos algunos modelos de vigilancia epidemiológica. Tenemos el modelo clásico o convencional, que es el que hemos venido hablando, el modelo transicional del Centro de Investigaciones de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Guerrero y el modelo crítico estratégico del CEA en Ecuador, de Centro de Estudios y Asesoría en Salud. Aquí en esta lámina tenemos un esquema de cómo opera el modelo clásico, que ustedes lo conocen muy bien y del que, como hemos venido del que hemos venido hablando. El objeto, las expresiones individuales y negativas de salud, las concepciones del causalismo, la prevención etiológica, la posición centrada en el Estado, una participación pasiva, funcional, y la organización del sistema es vertical, centralizado, representatividad poblacional, según cobertura de servicios curativos. Este modelo clásico tiene una evaluación, que aquí a lo mejor no lo podemos ver muy bien. Sin embargo, cuando ustedes van a notarlo, cuando lo pueden apreciar en su estudio, que sobre todo en la descripción de la vigilancia, los criterios de evaluación se inclinan totalmente hacia lo médico individual. Y entonces el problema se reduce al diagnóstico de un evento de morbilidad. En esta otra lámina tenemos los principales pasos de la vigilancia en salud pública. Este modelo clásico o convencional tiene atributos: la simplicidad, que es el grado de sencillez de un sistema para interactuar de forma ágil y eficiente con el medio sin perder la calidad de sus acciones; flexibilidad, que es la capacidad de un sistema de vigilancia de acomodarse a exigencias nuevas dentro del propio sistema; aceptabilidad, que está dada por el nivel de aceptación de la actividad por parte de las personas que administran y coordinan el sistema, así como para las que generan la información. Ahora, llevando la presencia del pensamiento estratégico en la vigilancia epidemiológica, según Jaime Breyer, el monitoreo participativo es la mirada permanente de la colectividad organizada sobre los procesos de los que depende su bienestar, su funcionamiento democrático y la reproducción de sus conquistas materiales, culturales y humanas. De este modelo clásico que venimos hablando, pasamos a ver
otro modelo que es el transicional, o sea, el del 7. Hacia el monitoreo crítico estratégico de la salud enfermedad. Este modelo 7 tiene sus características y tiene avance, tiene desarrollos conceptuales importantes y operacionalización de una propuesta en términos de participación, descentralización, simplificación y apertura hacia las necesidades sociales. Pero este modelo 7 incorpora factores de riesgo que no se corresponden con el monitoreo. No avanza en el análisis de los determinantes de la salud enfermedad como proceso, ofrece cabida a las actividades informales, permite la participación del personal de base y de la población, tanto en la recolección como en el análisis de la información. Aquí lo tenemos de forma gráfica, o sea, expresiones en el objeto, expresiones individuales, negativas de la salud y la teoría de factores asociados a la teoría del riesgo. Concepciones de salud, teoría del riesgo, prevención etiológica, la posición, estrecha comunicación poblacional y con el personal de base, participación del personal y de la comunidad activa, retroalimentación y la organización del sistema participativo, funcional, descentralizado, representatividad poblacional por diseño aleatorio, simplificación del proceso e instrumento, un análisis cuantitativo. Ahora, veamos el monitoreo crítico estratégico de la salud enfermedad, que consiste en un proceso de planeación estratégica de monitoreo y reflexión sobre la realidad y las acciones centrados en el colectivo popular, cualquiera que éste sea. Su carácter estratégico sugiere el adecuado énfasis que deberá colocarse en la inteligencia popular para la recolección y uso de la información. Este monitoreo debe realizarse sobre los determinantes y expresiones de la salud colectiva, las necesidades sociales insatisfechas y los logros de la acción popular. El objetivo estratégico del monitoreo crítico es desencadenar un proceso afincado en la población que pase a ser una parte importante de sus intereses, de su conocimiento, conciencia, de su poder, hasta convertirse en una herramienta de construcción de más poder. Su característica es que propone una concepción integral y crítica de la epidemiología para lograr un sistema más estrechamente ligado a la experiencia popular organizada, sustentándose en planteamientos sobre la salud-enfermedad que tratan de superar el reduccionismo de la teoría del riesgo. Otra característica es que se preocupa por los perfiles de salud-enfermedad de grupos sociales y otros procesos y características colectivas frente a los casos. Y otra característica que propone el estudio de los determinantes sociales de la salud-enfermedad, es decir, los procesos protectores y destructivos, necesidades, saberes y acciones frente a la sola noción de enfermedad. Entendiendo en este proceso el perfil epidemiológico de un grupo social, que es en definitiva el movimiento de la contradicción entre los procesos protectores y destructivos que operan en su modo de vida característico y que a la vez ponen límites posibles a los estilos de vida individuales de las personas que lo integran. Aquí tenemos el diagrama del perfil epidemiológico diseñado por Jaime Bray, donde aprecian que esos procesos críticos se dan en los niveles o dimensiones de estudio del proceso salud-enfermedad, determinando la fisiología y la fisiopatología. Es decir, que el monitoreo estratégico comprende los procesos críticos de una colectividad, determinantes protectores y destructivos de la salud que se dan en modo grupal, y dentro de esto las expresiones en los estilos de vida familiares, personales y las condiciones de los organismos y psiquismos individuales. El fundamento del monitoreo es la epidemiología crítica y la construcción intercultural y planeación estratégica de los procesos críticos del monitoreo.
Y finalmente, en cuanto a la gestión, el monitoreo es parte de una gestión, cuyo eje es la planificación estratégica y el control colectivo de la gestión, que son mecanismos para enlazar la gestión del conocimiento institucional con la gestión colectiva del saber. Aquí en esta lámina podemos ver algunos procesos destructivos para Venezuela, y en esta otra algunos procesos protectores para Venezuela, en el caso de venezolano. En este esquema tenemos cómo opera el monitoreo estratégico del Centro de Estudios de Asesoría en Salud de Ecuador, cuyo objeto es el monitoreo estratégico monitoreo estratégico sobre los determinantes de la salud colectiva, perfiles grupales de procesos protectores y destructivos, las concepciones de salud, la epidemiología crítica, teoría de la organización y planeación estratégica, la posición, un proceso afincado en la población, sus organizaciones, su poder, sus intereses y su conocimiento consciente. La participación para construcción de poder, ligada orgánicamente y supeditada a su fuerza, desarrollo como producto de una negociación histórica. La organización del sistema, un proceso político, estratégico, centrado en el interés popular, y sus instancias orgánicas formadas por tres subsistemas: el subsistema de participación, comunicación, el subsistema de monitoreo crítico y el subsistema de reacción inmediata. Este monitoreo estratégico tiene especificidades. Sus especialidades son la asamblea popular, la creación de espacios y grupos responsables, la elaboración de proyectos y formulación de escenarios de vigilancia, estudio conjunto y participativo de las características sociales y organizativas de la población, fuerzas y capacidades, puestos de vigilancia, prueba piloto, adecuación de instrumentos, concreción, escenarios, organización y puestos, talleres de evaluación y multiplicación del sistema. Finalmente, aquí tenemos un análisis comparativo entre la vigilancia clásica o convencional y el monitoreo crítico o estratégico. Entonces tenemos que en la vigilancia convencional el objeto es individual, eventos centinela; en el monitoreo crítico, perfiles de grupo, proceso crítico estratégico. La observación en la vigilancia convencional es la enfermedad, el riesgo. En cambio, en el monitoreo crítico tenemos los determinantes, procesos protectores y destructivos en el trabajo, en el consumo, en la vida cotidiana. La prevención en la vigilancia epidemiológica es etiológica. En cambio, en el monitoreo crítico es la profunda multidimensionalidad e integral. El concepto de ubicación en la vigilancia convencional está centrada en el Estado. En cambio, en el monitoreo crítico está centrada en la colectividad popular. La proyección en la de la vigilancia convencional es funcional al Estado. En el monitoreo crítico es la construcción de poder y conciencia popular. La ubicación de la vigilancia convencional es el sitio centinela. El monitoreo crítico, su ubicación es el espacio social de monitoreo y acción estratégica. Entonces, nos queda como tarea para el intercambio esta reflexión. Primero, la vigilancia refleja igualmente el proceso de monitoreo que se pretende implantar. Segundo, se desea impulsar aquellas acciones del Estado o sector público o desencadenar un proceso afincado en la propia población para que sea herramienta de construcción de poder de las poblaciones. Y termino o finalizo con un pensamiento de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Nuestras tareas deben ser la ideología, el debate de todos los días, la batalla de las ideas, la artillería del pensamiento, el trabajo voluntario, la incorporación a la praxis, a la solución de problemas, a la atención de los más débiles, la creación de la sociedad del amor, de una nueva espiritualidad, de una nueva base moral, ética. Hugo Chávez. Muchas gracias por su atención.